buenas noches. Mi nombre es Pablo Noguera, estudiante de Ingeniería Electrónica, primer semestre de la Universidad a Distancia UNAM. Como tema de trabajo colaborativo número 4, me compete explicar en lo que respecta a resistencia, voltaje y corriente. En esta temática vamos a comenzar con lo que son resistencias. En primera medida, explicaré una parte de teoría en lo que hace referencia al código de colores de las resistencias y luego procederemos a la práctica para medir con el multímetro y tomar los valores de una resistencia. Teniendo en cuenta el código de colores de las resistencias, el cual lo tenemos aquí en pantalla, sabemos que cada color tiene un valor como su respectiva tolerancia. Comenzando, color negro nos dice que tiene un valor de 0, el cual es un multiplicador de por 1. Café, que tiene un valor de 1, que es multiplicador por 10. Rojo, que es 2, multiplicador por 100. Naranja 3, multiplicador por 1000. Amarillo 4, multiplicador por 10.000. Verde 5, que ya son valores multiplican por el número es el número de ceros, que es el multiplicador. Por ejemplo, azul, que es 6, ya corresponde a lo que son 6 ceros en el multiplicador. Lo mismo que el 7, el 8 y el 9. El valor final que tienen las resistencias, que pueden terminar en dorado o en plata, son el valor de tolerancia, que ya sea de un 5% o de un 10%. ¿A qué hace referencia esto? Al máximo y al mínimo que pueden soportar las resistencias. Esto es en parte lo que es como teoría del valor de la resistencia. Siguiendo con el tema, voy a explicar la herramienta que utilizamos o el medidor para saber el valor de la resistencia. Este es el multímetro, o muy técnicamente se lo conoce como tester, donde él nos muestra diferentes variables de medición, como tenemos voltaje, corriente alterna, voltaje, corriente directa, ohmios y amperios, que es la que medimos la corriente. En este momento vamos a empezar con lo que son resistencias. Para tomar una medida, siempre, cual sea la medida, ya sea en amperios, en voltaje o en resistencia, siempre tomamos el valor más alto para evitar cualquier error. El valor más alto aquí en las resistencias comienza desde 2 kiloohmios hasta 20 megohmios. El valor más alto es 20, donde vamos a colocarlo en este momento para medir la siguiente resistencia. La siguiente resistencia consta, como ya lo miramos en la teoría, de 3 colores y termina con una franja naranja, que es la tolerancia. Entonces comenzamos. El primer color es rojo, que según el código de colores hace referencia a 2. El segundo color es violeta, que hace referencia al número 7. Y el tercer valor, que es verde, que hace referencia a 5, que es el número de ceros. O sea que teniendo estos valores tendríamos una resistencia de rojo, que es igual a 2, violeta, que es igual a 7, y verde, que es igual a 5. O sea que tendríamos un valor de 27, 1, 2, 3, 4, 5. Hace referencia a 27 megohmios. Con una tolerancia, como termina en dorado, que es un porcentaje del 5%. O sea que teníamos una resistencia de 27 megohmios con un porcentaje del 5, con una tolerancia del 5%. Midiéndola con el equipo de medición multímetro, teniéndolo en el rango que ya lo comenté, que es el más alto, procedemos a medirla para ver si estamos en lo correcto.
efectivamente nos damos cuenta que la resistencia tiene un valor de 2.72 megohms o 2.7 megas. El valor no es constante porque influye mucho la tolerancia, pero sí estamos en lo correcto, que es 2.7 megas. Esto es en sí lo que hace referencia a lo que son las resistencias. Bueno, continuando con el tema, procedemos a medir lo que es voltaje. En circuitos, en electrónica manejamos mucho lo que son voltaje de corriente directa o voltaje DC. En electricidad se maneja tensión, que ya es voltios alternos, que el multímetro como tal tiene las dos opciones, va a medir voltios alternos y voltios directos. ¿Cómo los diferenciamos? El voltaje, como él se llama, que es directo, se referencia con una línea constante, que es directo. Y el voltaje alterno, como el mismo nombre dice alterno, es una onda, un seno, que también tiene el símbolo aquí. Teniendo en cuenta lo que es voltaje, vamos a proceder a hacer la medición a una pila. Como ya les dije, es bueno tener en cuenta los rangos más altos, o si tú ya tienes el valor más o menos de cuánto equivale, pues lo tomas en un rango no exacto, pero sí un poco mayor. Por ejemplo, una pila más o menos el voltaje que maneja es 1.5. Y aquí lo vamos a verificar. Listo, como ya lo verificamos, nos dimos cuenta que la carga como tal sí equivale a 1.5, 1.6 voltios, que es el rango normal de una pila. Esto es en sí lo que hace referencia a corriente directa, como también podemos medirlo en corriente alterna. En corriente alterna el voltaje lo tomamos de una fuente, ya sea de un toma o otro tipo, diferentes fuentes que hay en corriente alterna. Para medir en corriente alterna vamos a tomar la medida en este toma corriente, que es a 110 voltios. Entonces, como ya sabemos el rango, ubicamos el tester en voltios alternos a 200 voltios, porque el toma es de 110. Y efectivamente ahí tenemos el valor de la tensión que maneja el toma, que son 125 voltios AC. Sí, esto es como la práctica básica de lo que medimos, lo que es tensión y lo que hace referencia a la resistencia. Explicándolo de una manera teórica y teniendo como base el instrumento de medida, multímetro, voy a explicarlo de una manera más teórica, utilizando un circuito en modo serie y un circuito en paralelo. De esta manera. Voy a dibujar un
circuito en modo serie básico de una resistencia con una fuente de 9 voltios. Teniendo como un circuito normal, ya sabemos para medir lo que es tensión, siempre el multímetro se lo toma en paralelo, en este caso en estos puntos o nodos. Así tomamos la medida en voltios, en modo paralelo. Necesitamos saber el valor de la corriente en este punto, de lo que nos consume esta resistencia. Entonces ya para medir corriente es muy diferente. Ya no utilizamos el método paralelo, sino el método en serie. De esta manera. Ubicamos el multímetro en modo serie para medir amperios que nos está consumiendo esta resistencia. Esa es la manera de ubicar el instrumento, ya que si lo colocamos en paralelo, corremos el riesgo de dañar el instrumento. En corriente alterna, esto es en corriente directa. Ya en corriente alterna manejamos ondas senoidales, teniendo como base una fuente a 110 voltios y utilizando como una resistencia una luminaria de unos 100 vatios o un bombillo normal, como se los conoce, un bombillo incandescente. Aquí es lo mismo. Para medir tensión o si tenemos un toma, como ya lo medimos en la práctica, ubicamos el instrumento multímetro en modo paralelo, como ya ubicamos las puntas, y aquí ubicamos en lo que es voltios de corriente alterna. Lo mismo en el circuito, en paralelo tomamos la tensión en este punto o podemos tomar la tensión en este punto. En corriente es lo mismo, tenemos que ubicarlo de la manera en serie. Ubicamos la fuente, ubicamos el instrumento y ubicamos la resistencia. Esta es la manera de cómo utilizamos y aplicamos el instrumento para medir corriente. En este caso también hay instrumentos como la pinza voltiamperimétrica, la cual la podemos utilizar y no hay necesidad de colocar el circuito en serie, sino que ella a través de un campo magnético entre su punta podemos ubicarla y coger el conductor, un solo conductor, sin necesidad de la apertura del circuito, como es en este caso. Esta es una manera pues como la más sencilla y la más eficaz para medir la corriente de un circuito o de un motor o de lo que nosotros queramos medir corriente. Esa es en sí la manera teórica como más para explicar a grosso modo lo que es el valor de resistencias, tensión y corriente. Como trabajo colaborativo me pide explicar esas tres partes, ya están a grosso modo explicadas y de una manera sencilla, sabiendo también utilizar y cómo aplicar el instrumento multímetro. No queda más de enfatizar de que este tema es muy amplio, es una aplicación muy grande en la parte electrónica y en la parte eléctrica, ya que de aquí, de esta parte básica, se derivan muchos temas y muchas leyes que influyen mucho en la parte electrónica y de electricidad. Esto es lo que hace referencia al trabajo colaborativo número 4. Espero que haya sido muy explicativo y se haya explicado muy bien los valores de corriente, tensión y resistencias. Esto es lo que me pide la guía y lo que hace referencia al trabajo colaborativo número 4
para entregar en esta fecha. Espero que sea de muy agrado para ustedes. Muchas gracias.